Bueno, entonces vamos a ir con la acotación del error de truncamiento, parte 2. Entonces, este es un ejercicio donde vamos a trabajar con el resto de Taylor. Acuérdense que el resto de Taylor tiene la estructura general. Entonces, nosotros sabíamos que había un resultado, que era el teorema de Taylor, que nos decía que toda función se podía expresar como, a ver, ya lo vamos a escribir aquí, después lo borro. Entonces, nosotros sabíamos que el teorema de Taylor, que decía que una función f de x que tenía n más 1 derivadas continuas en un intervalo AB, se podía escribir como un p sub n de x más un Rn más 1 de x. Este era el polinomio de Taylor de grado n. Y esto para nosotros, como es lo que sobra o la diferencia entre, si ustedes hacen f de x menos p sub n de x, les queda esto. Entonces, esto es para nosotros el error de truncamiento. Y tiene el nombre resto de Taylor. Según el teorema, esto se llama resto de Taylor. Pero para nosotros, que ahora estamos viendo el error de truncamiento, esto es el error de truncamiento. Esto tiene una forma, que es esta forma que nosotros tenemos acá. Entonces, esta forma es la que nosotros vamos a ir viendo para las distintas funciones. Entonces, para la e a la x ya la trabajamos. Ahora vamos a trabajar una nueva función. Va a ser la función a trabajar, va a ser el logaritmo de x. Pero fíjense, hay veces que nosotros tenemos la función sola, pero hay veces que tenemos la función como parte de una expresión algebraica. Entonces, nosotros ahí tenemos que trabajar con un poquito de atención. ¿Cómo vamos a trabajar? Fíjense, a mí me están diciendo sea g de x, 2x al cubo, más el logaritmo natural de x, menos 5x cuadrado. Y me piden aproximar esta función. O sea, se supone que yo esta expresión, sobre todo esta, no hay forma de calcularla, no hay forma de trabajarla. Entonces yo lo tengo que aproximar. ¿Cómo lo voy a aproximar? Lo tengo que aproximar empleando un polinomio de Taylor, que como estoy trabajando acá con el logaritmo, va a estar desarrollado alrededor de x0 igual a 1. Y esta es la precisión. O sea que yo, ¿qué estoy queriendo decir? Que yo voy a aproximar esto con un polinomio y que cuando si yo pudiese calcular toda esta expresión con estos tres términos que están aquí y obtuviera la aproximación, la diferencia entre el valor exacto y la aproximación tiene que ser menor que esto que está acá, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo esa situación. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar aquello que está allá para que no me moleste, porque después voy a necesitar ese espacio en blanco. Y lo que vamos a mirar es esta función g reordenada. Entonces, fíjense, vamos a trabajar como que esa función g es el logaritmo natural de x más
Y voy a asociar o voy a poner aparte estos dos términos, el que tiene x cubo y el que tiene x cuadrado. Y vamos a mirar esto. Nosotros sabemos que vamos a aproximar por polinomio de Taylor aquella función que no sea polinómica. Entonces, acá, esta función g tiene dos partes. Una función no polinómica, que es el logaritmo, y una función polinómica. Entonces, la parte polinómica va a quedar tal como está. Y la que yo tengo que aproximar es la que no es un polinomio. Entonces, yo lo que estoy buscando es una aproximación de esta forma. Que la g sea aproximadamente el polinomio que es la aproximación de ¿quién? De S, de esa función, más esta otra que queda tal cual está. Esta, como ya es polinomio, no se aproxima. Esa queda como está, no cambia. Y la que sí cambia es esta, que no es polinomio. Entonces, a ver, vamos a borrar esto. Entonces, yo voy a considerar solo la función logaritmo. Por un ratito me olvido de esta. De esta me voy a acordar recién al final. Entonces, yo voy a trabajar con el logaritmo. Yo tengo que acordarme que este polinomio, ¿sí? El polinomio de x, este es el que yo le tengo que encontrar el resto. O sea, para ese polinomio le tengo que encontrar el resto de Taylor. Y este es el que yo después tengo que buscarle la forma polinómica. Entonces, yo primero voy a trabajar el resto. El x0 es... A ver, espérense. El x0 es 1. El x es 0,8. Entonces, vamos a ir sacando los datos. El x es 0,8 y el x0 es 1. Y el xi, ese xi es un xi que está entre 0,8 y 1. Es lo único que yo sé. Entonces, el 0,8 menor que el xi y menor que 1. Esos son los datos con los que yo estoy trabajando. Y el épsilon, que es esto. Entonces, yo lo que desconozco siempre de ese resto es la expresión de la derivada. Entonces, yo necesito para el logaritmo ver qué forma tiene esa derivada. Entonces, ahí vamos a empezar a trabajar derivando para ver si le miramos la forma general a esa derivada. Cuando trabajamos los otros días con la e a la x, no había problema porque la derivada de cualquier orden de la e a la x era e a la x. Entonces, por eso la e a la x se puede decir que es la función más gauchita para trabajar. Mientras que acá, esta no tiene derivada tan fácil. Entonces, hay que hacer unas pocas derivadas para ver si uno le puede buscar un patrón, una expresión general. Entonces, yo sé que si tengo el logaritmo natural, la derivada primera es 1 sobre x. Eso lo sabe todo el mundo. La derivada segunda es derivar esto. Acuérdense que esto también lo pueden ver como x a la menos 1. Entonces, cuando yo derivo, me va a quedar menos x a la menos 2, o lo que sería menos 1 sobre x cuadrado. Si yo derivo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2x sobre x a la cuarta. Menos con menos se me hace más.
este x se me va con este x cuarta y me queda x cubo. La derivada cuarta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar este 2 por este 3 por x al cuadrado sobre este al cuadrado y un menos delante. Entonces me va a quedar menos 6x cuarta cuando yo simplifique. La derivada quinta, ¿qué me va a quedar? Este menos con el menos de la derivada de acá, entonces me va a quedar menos 6 por 4, x a la quinta. Sí, o sea, no, va a quedar con otra derivada. ¿Y después qué va a pasar? Esto se van a simplificar, me va a quedar con 8. Después se va a simplificar y me va a quedar esto que está acá. Si sigo así aplicando la derivación, la derivada sexta me quedaría hasta ahí. Entonces ya con esas 6 o 5 derivadas primeras, yo ya puedo entrar a buscar un patrón, una forma de derivación. Entonces, ¿qué sería la derivada enésima? Es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, esta por ahí no me da mucha pista, pero de aquí en adelante yo ya puedo ir viendo. Por ejemplo, acá tenemos una negativa, acá tenemos otra negativa, acá tenemos otra negativa. Mientras que acá es positivo, positivo y la primera también positiva. Entonces, ¿cuáles son las positivas y cuáles son las negativas? Las positivas son las que tienen orden impar, ¿sí? La 1, la 3, la 5 y así todas las impares van a ser positivas. ¿Cuáles son las negativas? Las que tienen orden par, la 2, la 4, la 6. Entonces yo ahí ya veo que hay un menos 1 elevado a la algo que me está afectando. Entonces hay un menos 1 elevado a la n o a la n más 1. Fíjense, si yo tengo n igual 1, menos 1 a la 1 quedaría negativo. Si yo tengo a la 3, también quedaría negativo. Entonces acá va a ser a la n más 1 para que si el n vale 1, el n más 1 va a valer 2 y ahí se me hace positivo. Lo mismo con los otros impares. Entonces primero tengo eso. Después, ¿qué es lo que voy teniendo abajo? Vamos a ir mirando abajo. Acá tengo x cuadrado, acá tengo x cubo, acá tengo x cuarta, x quinta. O sea que yo acá tengo x a la ¿cuánto? Tengo x a la n. N coincide con el orden, o sea, la potencia coincide. Entonces, la f de orden n de x va a tener una pinta, menos 1 a la n más 1, x a la n. Y arriba, ¿qué es lo que tengo? Estos dos primeros no me ayudan mucho, pero ¿qué tengo aquí? Fíjense, 3 por 2 o 2 por 3. Si ustedes lo miran para atrás, esto es 3 por 2. ¿Qué es lo que es 3 por 2? Por 1. Es que es 3 factorial. Este 24 va a ser este 6 por 4. Pero resulta que 6 por 4, este 24 yo lo puedo ver, al 24, lo puedo ver como 4 por 6. Pero esto es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y eso cuánto es? Esto es
4 factorial. Esto así es 4 factorial. Resulta que esto que está acá, esto es 5 factorial. Pero, por ejemplo, el 4 factorial está con la derivada 5. El 3 factorial, que sería este es 3 factorial, está con la derivada 4. O sea que, ¿qué pasa? Este es 1 menos este. Entonces, acá arriba es como que yo tengo n menos 1 factorial, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto, porque yo ya tengo la expresión bien bonita escrita ahí, sino que yo quería mostrarles cómo la voy sacando. Entonces, el fn de x no es más que menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial, porque fíjense, coincidía el orden de derivación, la potencia del menos 1 con este factorial, y por x a la n. Pero yo acá, ¿qué derivada tengo que usar? La n más 1. Entonces, yo primero saco la n para no complicarme y después voy a sacar la n más 1. La n más 1 será ahora reemplazar donde hay n, poner n más 1. Entonces, n más 1 menos 1 me va a quedar n. N más 1 menos 1 me va a quedar n, y en lugar donde hay n, n más 1. Entonces, esta es la derivada que yo necesito para trabajar aquello. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a quedar el resto de Taylor? Entonces, la derivada n más 1 nxi es esta primera parte, ¿sí? Esta es la fn más 1 nxi por x menos x0, pero x0 habíamos dicho que era 1, así que me va a quedar x menos 1 sobre n más 1 factorial. Bien, entonces, esta expresión habíamos dicho que a nosotros nos tiene que quedar dependiendo del n solito. Como acá tengo factorial y factorial, yo puedo llegar a trabajarla un poquito más. Fíjense de qué forma. Ya borro eso que está ahí para que se vea bien. Entonces, esta parte la dejo como está. Y este n más 1 factorial lo voy a escribir como n más 1 por n factorial. No sé si eso se entiende. Acuérdense que si ustedes tienen 5 factorial, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Esto, si yo lo quiero escribir compactamente, es 4 factorial y el 5 lo dejo afuera. Entonces, por eso, este n más 1 factorial lo puedo escribir como n más 1 por n factorial. Después este factorial se me va con s y directamente lo que a mí me queda es esto. ¿Qué habíamos dicho? Que nosotros necesitábamos trabajar los errores de truncamiento en valor absoluto. Entonces, como yo acá tengo cosas que van a tener signo positivo y otras signo negativo, yo voy a tomar el valor absoluto y voy a separar el valor absoluto del menos 1 a la n por el valor absoluto de lo que queda. Entonces, yo ya me aseguro de que esta parte siempre va a ser 1 y no va a influir en nada. Y ahora me voy a quedar con esta parte y sigo manteniendo el valor absoluto porque este paréntesis
puede ser negativo. A veces va a ser negativo, a veces va a ser positivo, dependiendo del valor de mi X, ¿sí? Entonces yo, para no tener problemas, siempre lo considero en valor absoluto. Entonces, esta expresión, ¿sí?, es la que yo ahora voy a tratar de trabajar para ver cuál es el n que yo necesito para el polinomio. ¿De dónde voy a empezar a trabajar? De eso que yo tengo ahí. Entonces, el x es 0,8. El x0 es 1. Lo vuelvo a escribir. Entonces, el xy, nosotros sabíamos que estaba entre el x y el x0. Entonces, lo escribo en ese orden. ¿Qué va a pasar ahora? Yo ahora tengo que construir esta expresión. Entonces, yo primero me voy a centrar en construir esta parte, que es la que tiene el xy. Y esto otro lo voy a agregar como un bloque, como hemos hecho en la exponencial. Pero yo siempre tengo que fijarme dónde está el xy. Entonces, el xy yo sé que está entre 0,8 y 1. Después miro, el xy está afectado por una potencia. Entonces, tendré que elevarlo a la n más 1. Las potencias son crecientes, así que el 0,8 a la n más 1 va a ser menor que el xy a la n más 1, menor que 1 a la n más 1. Pero 1 a la n más 1 es 1, ¿sí? Ahora vuelvo a mirar y digo, acá el xy está dividiendo. Así que yo ahora tengo que encontrar ese elemento, esa expresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo divida este del medio, también tengo que dividir ambos lados. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la desigualdad? Acuérdense que cuando yo divido, la desigualdad cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que los extremos se van a cruzar. Cuando yo divida se va a venir para acá y cuando yo divida se va a ir para allá, ¿sí? Entonces, cambió la cosa. El 1 sobre xy a la n más 1 ahora está entre 1 y 1 sobre 0,8 a la n más 1. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, ahora ingreso esto a todos lados. Entonces, ingreso el x menos 1 a la n más 1 sobre el n más 1 factorial. Y en los extremos, en lugar de x, yo ya pongo el 0,8, que es el valor del x en cuestión que yo estoy tratando de trabajar. Y como yo sabía que esto puede llegar a ser positivo o negativo, yo planto valor absoluto en todos lados. Y eso es lo que ahora tengo. Entonces, aquí yo ya encontré el Rn más 1 de x en valor absoluto. Y esta va a ser la cota. Entonces, esto, fíjense, que está aquí, este valor, ¿cuánto vale ahora? Vale menos 0,2 y elevado a la n más 1. Entonces, esto es lo que debe ser menor que el épsilon. Debe ser menor que el épsilon. Entonces, yo ahora voy a empezar a trabajar con toda esa expresión que le voy a llamar A y que veo que lo único desconocido es el n. Todo lo demás es conocido, ¿sí? Entonces,
una vez que encontré la cota del resto, ahora voy a acotar esa cota a su vez. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Como el resto es menor que este A debe ser menor que el épsilon. Así, por transitividad, después el resto es menor que el épsilon. Entonces, yo tengo que ver para qué valor de n se cumple que el A, que era esa expresión que estaba del otro lado, fuera menor que el 10 a la menos 4, que es eso, ¿sí? Cuando nosotros se los demos así, siempre escríbanlo en notación corriente, digamos, para que ustedes vean cuántos ceros hay. Porque yo necesito trabajar hasta que hayan 4 ceros detrás de la coma. Si acá hay 3 ceros, el número que sea menor que este es porque tiene un 0 ahí ya. Entonces yo tengo que trabajar hasta que tenga 4 ceros detrás de la coma. Entonces, vamos por tanteo. No hay forma de escaparle a esta tarea. Entonces, cuando el n vale 1, el a, ¿en qué se me convierte? En el n más 1 va a ser 2. Entonces me va a quedar 1 por 0,2 a la n más 1, que va a ser 1 más 1, 2. 0,8 al cuadrado y n más 1, 2. Entonces, ese calculito, cuando ustedes lo sacan, tiene esa expresión. Esa expresión tiene un 0 detrás de la coma, así que es mayor que el épsilon. Tengo que buscar otro n. Cuando el n es igual a 3, donde tengo n más 1, cuando tengo n, si el n es igual a 2, donde tengo n más 1 va a ser 3. Entonces 3 aquí, 3 ahí, 3 ahí. Saco ese cálculo, sale ese número. Tengo 2 ceros, sigue siendo mayor que el épsilon. Tengo que hacer otro término más. ¿Qué pasó acá? Con n igual a 3, n más 1 es 4. Entonces me queda 1 sobre 0,8 a la cuarta, menos 2 a la cuarta y acá 4. Cuando saco ese calculito, ese cálculo, fíjense, yo estos cálculos los saqué con el MATLAB. El MATLAB ya empieza a escribir así. ¿Esto qué sería? Sería 0,123,9, porque aquí tengo, es como si yo acá tuviese por 10 a la menos 4. O sea que el 9 está en el lugar 4. 9,77. Si ustedes quieren cortar el número y aplicamos redondeo, entonces fíjense, si yo redondeo ahí, este número es 5, entonces aumento 1 en ese lugar. Entonces yo lo puedo dejar ahí. Ese número es mayor que el épsilon, porque tiene 3 lugares. Este número todavía, este es más grande que el 1, así que ese número es más grande todavía que el épsilon. Vamos con uno más. N igual 4. N igual 4, todos los valores se hacen en 5. Los n más 1 se reemplazan por 5. Ese cálculo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, fíjense, otra vez aquí está por 10 a la menos 4. O sea que me va a quedar 0, 0, 0, 1, 9 y puedo dejarlo hasta ahí. Este 3 es menor que 5, así que lo puedo dejar a este en 5. Pero ese número sigue siendo mayor que el épsilon, porque tengo un 1 y un 9, y acá es como que tengo un 1 y un 0. Así que ese número es más grande que aquel. Sigue siendo mayor que el épsilon. Y acá, ¿qué pasó?
cuando el n es 5, entonces, ¿qué vamos a tener? El n más 1 va a ser 6, 6 y 6. Ese calculito en valor absoluto, fíjense, acá ya está por 10 a la menos 5. Eso quiere decir que yo aquí sí ya tengo 4 ceros y recién el 4. Si yo quiero cortar aquí, este es más grande que 1, más grande que la mitad sobre 2, que la base sobre 2, o sea, más grande que 5, aumento 1 acá. O sea que eso ya 0, 0, 0, 41 es efectivamente menor que el epsilon. O sea que el grado del polinomio con el que yo tengo que trabajar es n igual 5. Bien. Entonces, yo lo que tengo que construir ahora es un P sub 5 de X. ¿Que se acuerdan cómo es la estructura general? Ahora lo vamos a aplicar. Entonces va a ser F en 1 más F' en 1 por X menos 1 más F segunda en 1 por X menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial, que es 2, más F tercera en 1 por X menos 1 al cubo sobre 3 factorial, más, sigo acá abajo, más F cuarta en 1 por X menos 1 a la cuarta sobre 4 factorial, más F', F5 F5 en 1 por X menos 1 a la quinta sobre 5 factorial. Esa sería la expresión. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Reemplazar. La f en 1, ¿quién era la f? Acuérdense que la f de x que estamos trabajando es el logaritmo natural de x. Así que la f en 1, esto se me hace 0. Así que ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre x por x menos 1. Espérense que no me acuerdo si esto lo tengo así. Acá lo tengo. No me acordaba si lo había hecho expandido o no. Bueno, entonces, esta sería la forma general del polinomio de Taylor de grado 5. Entonces, una vez que yo voy reemplazando todas las derivadas, ¿cómo me va a quedar? La primera se hace 0, entonces voy a este término. La derivada primera era 1 sobre x, evaluado en 1, me queda 1, así que por eso queda solamente este término. La derivada segunda era menos 1x cuadrado, evaluado en 1, me queda menos 1, por el 1 medio, por x menos 1 al cuadrado. Y así siguiendo, voy reemplazando las mismas derivadas que nosotros trabajamos antes, las voy expresando en función de esta, que es la estructura general del polinomio de Taylor de grado n igual 5, que fue el que sacamos antes. Bien, entonces saco el polinomio y entonces ahora vuelvo a la g. Entonces acuérdense, la g de x habíamos dicho que era el logaritmo natural de x más 2x al cubo menos 5x cuadrado. Entonces ahora, la función va a ser aproximadamente el polinomio del logaritmo, que es todo esto que está acá, más lo que no era logaritmo o lo que era polinomio. Entonces, ahora con esta expresión, yo puedo sacar el g en 0,8.
Entonces el gen 0,8 es aproximadamente igual al polinomio en 0,8 más 2 por 0,8 al cubo menos 5 por 0,8 al cuadrado. Eso, haciendo todas las cuentitas, me da ese valor, ¿sí? Entonces, ese valor yo sé que si acá tenía 3 ceros, ¿sí? Yo sé que por lo menos 3 de estos lugares, o por lo menos, sí, 3 de estos lugares mínimamente se comparten con la otra función. Pero fíjense, como aquí teníamos a las 5, ¿cuántos lugares se comparten en realidad? Con este error quiere decir que se comparten 4 lugares. Si yo tengo 4 ceros, quiere decir que con el verdadero valor de la función se comparten 4 lugares. Esos primeros 4 se comparten. Y de ahí hay diferencia. ¿Sí? Entonces, esto es acotar el error. O sea que yo sé que en función de mi precisión que yo estoy buscando es cuántos valores son compartidos con el valor verdadero.